Pues sí. Am, Como siempre, cuéntenme, cuando revisaron, ¿surge alguna duda, pregunta? ¿Algo que se les haya hecho incómodo o todo bien? Seguimos para adelante. Am, Miren, cuando nosotros abordamos cadena transportadora de electrones, nosotros mencionamos a estos dos señores. Ya habíamos comentado de que eran agentes desacoplantes. Hay un... Bueno, y son sustancias externas. Ahora, tenemos que mencionar una tercera, que es una sustancia, de hecho, endógena. Y esta sustancia se llama termogenina. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a ver que existen dos tipos de tejido graso y se divide en dos grandes grupos, grasa parda y no parda. La grasa parda. La grasa parda es especialmente importante en los recién nacidos. Como es de esperarse, la gran mayoría de los sistemas de un recién nacido se encuentran inmaduros, están en proceso todavía de desarrollo. Em, Dentro de estos sistemas también está inmaduro el mecanismo de regulación de temperatura, más específicamente el mecanismo de producción de calor. Significando esto que los recién nacidos son especialmente susceptibles a desarrollar hipotermia. ¿Qué sucede? Parte importante de la grasa de un recién nacido es grasa parda. Y la razón de esto es que la grasa parda, a la diferencia de la no parda, tiene importantes concentraciones de termogenina, que es un agente desacoplante. Ya habíamos hablado que los agentes desacoplantes eran sustancias que se encargaban de abrir hoyos en la membrana mitocondrial interna y que eso permitía que cuando los complejos bombeaban hidrogeniones no se acumularan en el espacio intermembrana, sino que se devolvieran a la matriz mitocondrial, ocasionando dificultad en el proceso de generación de ATP. Entonces habíamos hablado que los uncoupling agents tenían los siguientes efectos: poros en la membrana mitocondrial interna, disminución de la capacidad de formar un gradiente de hidrogeniones. Tercero, de que por dicha razón aumentaban la liberación de calor, porque los complejos siguen trabajando, pero nunca se alcanza el gradiente electroquímico necesario para el funcionamiento del ATP sintasa. Así que, así como aumenta la liberación de calor, aumenta también, aumentan los requerimientos de oxígeno,
Y por último, pues como mencionamos, disminuye la producción de ATP. Esos son los efectos que tienen los agentes desacoplantes. Como mencioné, es bien importante que sepan, que conozcan estos dos agentes desacoplantes, que son sustancias externas, al mismo tiempo de que conocen el agente desacoplante termogenina, que es una sustancia interna especialmente importante en los recién nacidos. Bien importante eso. Miren, vía de las pentosas fosfato. En repetidas ocasiones, nosotros vamos a hablar de una enfermedad llamada glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Y vamos a ver que esa enfermedad tiene varias características. Nosotros vamos a ver que una de las características principales es que se desarrollan periodos hemolíticos cuando se expone a sustancias que aumentan el estrés oxidativo. Clásicamente hay varias sustancias que causan eso. Lo más clásico, Fababins. Son especialmente utilizadas en la comida del Mediterráneo. Segundo, sulfonamidas. Vamos a hablar un poquito más adelante, tripentropin, sulfametosazol y compañía. Nosotros vamos a ver que personas que tienen deficiencia de esta enzima cuando pasan estos periodos hemolíticos desarrollan una ictericia aparte de la hemólisis. Jaundice, ictericia. Y tenemos que saber desde ahora que la ictericia, la coloración amarillenta tanto de la piel como de mucosas, es secundario a la acumulación de bilirrubina, que es un byproduct de el metabolismo de la hemoglobina. Aquí también podemos agregar otros fármacos. Vamos a hablar un poquito más adelante de los antimaláricos, primaquina, cloroquina principalmente. Cuando usted le da estos fármacos a un paciente con glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, presentan también esto. Otra cosa que vamos a ver, los llamados bite cells. Acá, las células mordidas. Son característicos de glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Aquí no veo cuerpos de Haynes. Otra cosa. Cuerpos de Haynes. También aparecen estos punteados intraeritocitarios que corresponden a hemoglobina desnaturalizada, llamado cuerpos de Haynes. Entonces aparecen los bite cells o células mordidas y también aparecen los cuerpos de Haynes. Desde ahora en adelante, cada vez que nosotros vemos esta constelación, una gente que cuando toma algunos medicamentos o consiste en comer alguna comida mediterránea que puede tener Fababins y se pone amarillo, hay hemólisis, o sea, se puede desarrollar anemia secundariamente, jaundice amarillo, aparecen cuerpos de Haynes o aparecen células mordidas, bite cells,
Entonces ya usted sabe que debe sospechar de esto. Eso es importante. ¿Qué tenemos que saber sobre el glucosis phosphate dehydrogenase? Que si bien es cierto, nosotros podemos tener una patología de base, debemos primero conocer su función normal. Y es una enzima bien importante, miren acá, en la vía de las pentosas fosfato. ¿Qué tienen que saber de la vía de las pentosas fosfato? Principalmente dos cosas. Dos cosas. Como ven acá, es la segunda vía que vemos que utiliza glucosa. Aquí nosotros estamos viendo glucosa 6-fosfato, pero debemos recordar que habíamos dicho que cada vez que la glucosa se absorbe en cualquier tejido, en cualquier célula, nosotros siempre vamos a tener o glucoquinasa o exoquinasa, y que lo que esa enzima va a hacer es quinasa fosforilar, obteniendo glucosa. Bueno, mi G y mi C parece que son iguales. Glucosa 6-fosfato. Como ven acá, esa glucosa 6-fosfato puede ir a la vía glucolítica o puede entrar a la vía de las pentosas fosfatos. Ambas. Es un metabolito común. Entonces, ¿qué sucede? Glucosis phosphate dehydrogenase es la enzima más importante de este proceso, la enzima reguladora. Ya sabemos que puede estar deficiente. Ahora, ¿qué es importante nuevamente que sepan y tengan bien pendiente de acá? Lo siguiente. En la vía se produce NADPH, sumamente importante. En la vía se produce ribosa 5-fosfato. En la vía también se utiliza amina. Y hay una enzima que es bien importante para nosotros llamada transcriptolasa. Entonces, ¿por qué el NADPH es importante para nosotros? Porque tiene diversas funciones. Primero, sirve para la reducción del glutatión. Segundo, no me preocupen que vamos a llegar aquí. O sea, a desglosar qué es eso de glutatión, qué es eso de reducir glutatión, cuál es su funcionalidad. Pero mientras tanto le puedo decir lo siguiente, que el glutatión es una sustancia antioxidante. Segundo, el NADPH es esencial para la síntesis de ácidos grasos. También es importante, esencial para la síntesis de colesterol. Así que la producción de NADPH interviene en varios procesos esenciales. Y esto ya nosotros sabemos que viene de esta vía. Entonces es importante. Segundo, estamos viendo acá que la ribosa 5-fosfato se utiliza como backbone de la formación de nucleótidos. Víctima. Vamos a ver. Emily, ¿cuáles son los componentes estructurales de los nucleótidos?
una base nitrogenada, una ribose y un fosfato. Ok, eso es un nucleótido, base nitrogenada, ribosa. Ya nosotros sabemos que la ribosa la obtenemos de aquí. Y grupo fosfato. Entonces, si nosotros tenemos solamente una base nitrogenada más una ribosa, eso es un nucleócido. Nucleótido T de 3 nucleócidos, solamente 2 componentes. Ya nosotros sabemos para qué sirve esto, ya sabemos para qué sirve esto. Lo tercero importante, transquetolasa. Próxima víctima. Lara, ¿qué función importante clínica tiene la transquetolasa para nosotros? ¿Para qué se usa eso y con qué se come? Oh, creo que escribí por aquí. Se murió. Ah, por si acaso, chequeé aquí. El micrófono. Que a veces. Que eso. A veces no sé. Se desconfigura o algo así. Mira, creo que es un Toyo. Ah, no. Por si acaso. Eso suele pasar. ¿Me escuchas? Ah, viste. Ahora sí ya. Pero no me recuerdo. Sí, eso pasa. Ok. Ya me grita. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es eso? ¿Para qué nos sirve eso a nosotros clínicamente? Yo no recuerdo tampoco. Ay, Dios mío, ya yo veo que nosotros nos vamos a matar temprano. Anabel, ¿qué tú opinas de eso? Bueno, yo sé que ella tiene que ver con lo que es la conexión del grupo de las pentosas Okay. para la formación de la glicólisis, creo, si no mal recuerdo. Ok. Y clínicamente, imagínate que tú estás llevándolo al uso cotidiano. Tú estás en un Entonces sí, hospital. ¿Para qué te entonces sirve eso en un hospital? para las personas que vienen con exceso de, ay Dios, sí, ahí se ve uno, entonces me imagino que es del vitamina B1 para las personas que tienen borrachas, que tienen consumo de alcohol excesivo. Bueno, tú podrías ir por ahí, pero es algo bien específico. Mira para esto, así para. Ay Dios. Okay. ¿Y Emily qué dice? No recuerdo, ¿no? Señores, nos vamos a matar temprano nosotros. Miren, acuérdense que cuando nosotros vimos transquetolasa, primero, ¿cuáles eran las enzimas que utilizaban B1? Ya vimos que transquetolasa. La otra que habíamos visto era piruvato deshidrogenasa. La otra que habíamos visto era alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y la otra era la deshidrogenasa de aminoácidos de cadena ramificada. Clásicamente, esos son el grupo de enzimas que principalmente utilizan B1, hay más, pero principalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de B1 mencionamos que transquetolasa tenía una función, aparte fisiológica como todas, una función clínica. Y esa función era la de permitirnos confirmar el diagnóstico de deficiencia de B1. Habíamos dicho que la velocidad de la transquetolasa nos permitía a nosotros
verificar la deficiencia, la posible deficiencia de B1. Y habíamos hecho lo siguiente. Imagínense que usted tiene un RBC, aquí usted tiene otro RBC. Nosotros sabemos que los RBC aquí adentro tienen transquetolasa. ¿Qué sucede? Imagínense si usted viene acá y mide la velocidad de la transquetolasa en este eritrocito. Y vamos a suponer que la velocidad que nos da es 100. Posteriormente, usted viene donde este eritrocito y mide la velocidad de esa transquetolasa y te da 20. Entonces, claramente estamos viendo dos eritrocitos, o sea, la misma célula, el mismo tipo de célula, y en una tenemos una velocidad más alta que otra. Por cierto, son dos personas distintas. Este es un eritrocito de este señor. Y este es el eritrocito de este señor que no está tan feliz. Misma célula, persona diferente. Aquí la velocidad es 100, aquí la velocidad es 20. ¿Qué sucede? Cada vez que ustedes vean esto, o que le digan, miren, la velocidad de la función de la transquetolasa está disminuida, usted tiene que pensar de una vez deficiencia de B1. ¿Por qué? Porque B1 es un cofactor que necesita la enzima para funcionar de manera adecuada. Y si su función está disminuida, tiene que sospechar deficiencia de B1. Ahora, ¿cómo usted confirma eso? Sencillo. La velocidad de la transquetolasa está baja. Ok, te agarra y le da B1. Y si luego de usted dar B1, se normaliza la velocidad, significa, o sea, de 20 pasa a 100, que es lo normal, significa que realmente usted tiene una deficiencia de B1. Entonces, el valor clínico que tiene esta enzima, la transquetolasa, es que nos permite confirmar deficiencia de B1, clínicamente hablando. Y eso es una pregunta clásica que ustedes pueden encontrarse. Le ponen cualquiera de estas enzimas deficientes y después le dicen que se tomó una muestra de un RBC de sus transquetolasas, que se puso en presencia de B1 y que la velocidad total de la cinética enzimática aumentó. Pusiste B1, transquetolasa y aumentó, pues ahí estás confirmando la deficiencia de B1. ¿Entendieron bien ahí? O sea, me siguieron. Entonces, eso es bien importante. O mejor dicho, la pregunta sería, ¿tienen alguna pregunta de eso? Fíjense, de la utilización clínica de la transquetolasa. Por si acaso, esto no es algo que se utilice mucho, de que de verdad. Pero es una herramienta existente que nos permite diferenciar entre la deficiencia de B1 y otras vitaminas. Eso es bien importante. Bien importante, sobre todo en el marco conceptual de preguntas, como mencioné. Bueno, eso es bien importante. En pocas palabras, transquetolasa es una medida de función o un indicador de deficiencia de B1. Deficiencia de B1, transquetolasa no funciona de manera adecuada, o sea que su velocidad está disminuida. Usted da B1, aumenta la velocidad naturalmente de la enzima. Por si acaso, miren, cada vez que nosotros estemos revisando algún tema y por la razón que sea yo les mencione, miren, esto es importante, o miren, esto es un dato importante, yo les recomiendo que, no es porque yo lo diga solamente o porque me parezca, sino que si yo le hago el comentario es precisamente por eso, porque son cositas, a veces detallitos
que uno pasa por alto. Y ahora posiblemente no se note tanto la importancia de ponerle atención, pero son datos que le van a hacer falta más adelante para identificar cosas, sobre todo cuando estén haciendo preguntas. Son eso mismo, detalles, como le dije, que a veces pasan desapercibidos y que en muchas circunstancias es lo que te permite hacer el diferencial de una cosa con otra. No, por si acaso, aquí nosotros dimos como un debriefing general de qué significa también tener esta enzima deficiente. Pero nosotros vamos a tener tiempo de hablar a profundidad de esto. ¿Qué me interesa que sepa acá? Miren aquí. Aquí le dice que hay varios sitios donde la preferencia de la vía, donde la función de la vía es especialmente elevada. Fíjense que existe una correlación entre la necesidad de NADPH en estos tejidos. Glándulas mamarias. Uno de los componentes más importantes y más abundante en la leche materna es grasa, ácidos grasos. De hecho, es tanto así que cuando lleguemos a OB más adelante vamos a ver que los niños producen lipasa lingual. Ya nosotros no producimos eso. O sea, tienen un paso extra a nosotros en el proceso de digestión de ácidos grasos para asegurar de que le saquen el mejor provecho posible, digestivamente hablando, al tipo de alimento que reciben. Cuando nosotros hablamos de metabolismo de los carbohidratos, vimos que el exceso de carbohidratos se convierte en ácidos grasos. O sea, aquí ocurre, en el liver ocurre una manipulación importante de ácidos grasos. También, ya nosotros tenemos que tener una idea general de la cantidad de reacciones químicas que aquí suceden. Algunas de ellas utilizan NADPH. Un poquito más adelante, cuando entremos a renal, vamos a hablar de adrenal córtex. Vamos a hablar de... A ver si me acuerdo. Bueno, es piramidal. Vamos a ver que el adrenal córtex se divide, parece un Hershey, pero imagínense con adrenal córtex, que se divide en corteza y médula. Y vamos a ver que la corteza se divide en 3 regiones. En la zona glomerulosa, fasciculadas, reticulares. Y vamos a ver que en toda la extensión aquí se produce glomerulosa, aldosterona, fasciculata, cortisol y reticulares, hormonas sexuales. Vamos a ver que todas estas hormonas tienen un componente lipídico. Sobre todo son hormonas derivadas del colesterol. Y ya nosotros dijimos que NADPH es importante para la síntesis de colesterol. Entonces no nos podemos sorprender de que en este tejido tengamos una preferencia, una utilización constante o importante de esta vía frente a otros. Y como siempre, esas son las correlaciones que deben hacer. Lo mismo le digo, si nosotros estamos viendo que nosotros necesitamos un aporte importante de ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos, entonces podemos también, aunque no esté acá, mencionar y suponer que los tejidos que son lábiles, ¿se acuerdan de qué significaba lábil? Eso lo vimos en ciclo celular.
que correspondía al conjunto de células que constantemente están en proceso de división, que no entran a G0, sino que siguen siempre entrando y saliendo del ciclo celular. Cuando hablamos de eso mencionamos células de la piel, mencionamos también células asociadas a mucosa, que constantemente están en recambio, células de la médula ósea, que constantemente están en recambio también. Como todo este grupo celular constantemente está necesitando ribosa para la síntesis de nucleótidos para asegurar la disposición de material genético cuando se multiplican estas células, pues podemos asumir que tienen una importante utilización del ciclo de la pentosa fosfato. Aquí nosotros ya mencionamos esto hace un momentito. Lo que sí tenemos que mencionar, hablar nuevo, es esto. Como les había comentado anteriormente, cada vez que usted vea un tipo de herencia, significa que es importante. Otra cosa, hay dos patologías que son especialmente importantes para nosotros. Son dos hemoglobinopatías que tienen este efecto que ustedes ven acá. Un poquito más adelante, cuando nosotros entremos a malaria, en micropara, vamos a ver que la malaria, independientemente de la especie, tiene una fase intraeritrocitaria. Y esa fase intraeritrocitaria supone que se necesita una especie de periodo de maduración, significando que el parásito de la malaria tiene que vivir cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de vida dentro del eritrocito, en su fase intraeritrocitaria. ¿Qué sucede? Hay dos patologías que cuando la persona lo tiene, desarrolla una resistencia a malaria, que sirven como, aunque son patologías, sirven como factores protectores de malaria. El primero es sickle cell disease, falsemia. Falsemia es una enfermedad del diantre, pero curiosamente, personas que tienen falsemia tienen cierta resistencia a malaria, les da menos malaria. Lo mismo pasa con glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. Las personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tienden a desarrollar resistencia a malaria. Y la razón básica de esto es que los eritrocitos de las personas que tienen estas patologías viven menos de lo normal. Se hemolizan antes de tiempo, se eliminan, se rompen. Y cada vez que se rompen esos eritrocitos que tienen el parásito de la malaria adentro, muere el parásito, no se completa el ciclo de vida. Entonces son patologías que confieren resistencia a malaria. Por esa misma razón, estas patologías son especialmente prevalentes en sitios endémicos de malaria. Sobre todo África. Todo eso lado por ahí. Eso es bien importante. Ahora, miren lo que nosotros tenemos aquí. Hace un momentito nosotros hablamos de glutatión. Y hemos hablado de que para la reducción del glutatión necesitábamos NADPH.
Y ya nosotros sabemos que el NADPH viene de la vía de la pentosa fosfato. Y ya nosotros vimos ahí arriba que la glucosa 6-fosfato, y ya sabemos de dónde viene la glucosa 6-fosfato también. Habíamos dicho que cada vez que una célula nuevamente absorbe glucosa, viene la gluco y la exoquinasa la convierte en glucosa 6-fosfato. Ya sabemos que hay dos destinos metabólicos de esta glucosa 6-fosfato, o la vía glucolítica normal o vía de las pentosas fosfato. Ahora ya también sabemos que en la vía de las pentosas fosfato, la enzima que me permite la entrada de esta glucosa es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que me la convierte en 6-fosfogluconolactona. Y en el proceso, miren qué pasa. En esta reacción entra NADP y sale NADPH. Me reduce este equivalente reductor. Y nuevamente habíamos mencionado que una de las funciones que tenía era la reducción del glutatión. Fíjense, miren cómo está el glutatión aquí. Está G, S, S, G. O sea, tenemos dos moléculas de glutatión unidas por sus grupos sulfidrilo, por sus S. Aquí están pegados los dos glutationes. ¿Qué sucede? La NADPH puede venir a través de la glutatión reductasa y hacer lo siguiente: coger esta G, esta S y ponerle una H y separarlo de la otra GS, obteniendo GSH y GSH. Se encuentran separados. Lo que me hace a mí la glutatión reductasa, como ven acá, es que me separa estas dos moléculas unidas, pegadas de glutatión. Cuando el glutatión se encuentra reducido, miren acá, H reducido, H reducido, todas las sustancias que reciben un hidrógeno están reducidas. Todas las sustancias que pierden un hidrógeno están oxidadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros que saber aquí? Cuando el glutatión está correctamente reducido, tiene la habilidad de tomar especies reactivas de oxígeno, o sea, sustancias derivadas de oxígeno que tienen la capacidad de formar radicales libres, y reducirlos. Fíjense, H2O2, peróxido de hidrógeno. Si nosotros tomamos un oxígeno de aquí y le ponemos 2H, obtenemos 2 moléculas de agua. Entonces, convertimos el peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua. O sea, una sustancia reactiva la desdoblamos a una sustancia totalmente inocua. Ahora, como consecuencia, al nosotros ceder estos 2 hidrógenos para pegárselo a este oxígeno de aquí y formar entonces 2 moléculas de agua, como consecuencia oxidamos, quitamos este hidrógeno, oxidamos el glutatión. Y nuevamente el glutatión, cuando se encuentran dos glutationes que se encuentran oxidados, se pegan a través de este enlace acá, de estas dos sustancias, de estos dos grupos sulfidrilo. Y para yo volver a utilizarlos, tengo que reducirlos. Tengo que nuevamente que utilizar NADPH para agarrar esta H de aquí, pegárselo a estos señores y separarlos, como vimos acá. Entonces, la importancia que tiene esta vía es esto, que nos permite a nosotros controlar las especies reactivas de oxígeno. Los radicales libres ocasionan daño principalmente en 2 lugares. En el núcleo, ocasionando mutaciones, cambios estructurales, y en la membrana celular, ocasionando un proceso llamado peroxidación lipídica, que es importante que sepan.
Cuando hay muchos daños por radicales libres en la membrana celular, esta se pone stiff, se pone dura, pierde flexibilidad. Y una razón por la cual los eritrocitos pueden sobrevivir en los vasos sanguíneos, sobre todo al paso de capilares, que son áreas muy pequeñas, tan pequeñas que un eritrocito no pasa entero, sino que tiene que deformarse. Si la membrana está muy dura, está muy stiff, y no puede deformarse, sobre todo cuando pase por los capilares, cuando pase por un capilar se desbarata. Así que personas que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no pueden reducir el glutatión de manera adecuada. Si no podemos reducir el glutatión de manera adecuada, no podemos controlar las especies reactivas de oxígeno. Y si no podemos controlar los radicales libres, entonces los eritrocitos de este grupo de personas son especialmente vulnerables a que se dañe su membrana celular. Y si se daña su membrana celular, como mencionamos, pierde flexibilidad y cuando pase por aquí, por un capilar, se rompen. Y si un eritrocito o un grupo de eritrocitos se rompen, eso es lo que nosotros llamamos hemólisis. Ahora, ¿por qué la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o sea, la deficiencia de NADPH, por qué una de las características principales es hemólisis? ¿Por qué afecta a los eritrocitos más que a cualquier otra célula del cuerpo? Bueno, porque este es el mecanismo principal de control de radicales libres en eritrocitos. Está este señor y está vitamina E también, que es importante. Pero el principal es la reducción del glutatión. El glutatión es un antioxidante sumamente importante en los eritrocitos. Por eso cuando tenemos deficiencia de esta vía, ellos son afectados primordialmente. ¿Tienen alguna pregunta de acá? Nuevamente, como les había mencionado anteriormente, no se me vuelvan muy locos con este asunto, porque glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency es una patología que vamos a ver a repetición. Pero sí es importante eso, que ahora nos enfoquemos en entender qué es lo que pasa de base, para cuando en hemato, cuando vayamos a hablar de la patología per se, que nos vayamos a profundidad ya a los aspectos patológicos, a la sintomatología, al cuadro clínico, pues ya tengamos una buena idea de, en ese momento, de qué es lo que está pasando de base. Esto es bien importante. Por cielo. Oh, miren. Nosotros nos concentramos un poquito cuando hablamos del metabolismo de los carbohidratos. Nos centramos bastante en el más importante, que es glucosa. Ahora, como parte del metabolismo de los carbohidratos, también nosotros tenemos otras unidades importantes. Una de esas unidades es fructosa. También está galactosa. ¿Qué sucede? Miren aquí. Fructosa. Lo primero que se hace con la fructosa cuando se absorbe es fosforilarla, igual que la glucosa. Lo único que glucosa se transformaba en glucosa 6-fosfato, en fructosa 1-fosfato.
Y posteriormente a eso, miren quién está aquí. Aldolasa B. ¿Por qué eso es importante? Miren acá. Miren acá. Aldolasa B. Nosotros tenemos dos tipos de aldolasa. Nosotros tenemos aldolasa B y tenemos aldolasa A. Eso es bien importante para nosotros. Bien importante. Tienen que saber que existen dos tipos de aldolasa y que la diferencia principal de una y otra es la ubicación. O sea, en qué tejido se encuentran. Si bien es cierto ejercen la misma función, es importante saber nuevamente que existen en tejidos diferentes. Entonces aquí nosotros tenemos aldolasa B. ¿Por qué esto es importante? Porque si estamos aquí hablando de aldolasa B, entonces esta vía está ocurriendo en el hígado. Entonces el tipo de enzima me dice dónde está ocurriendo esto. Si aquí por razón cual sea dijera aldolasa A, ya sabemos que esto está sucediendo en el tejido muscular. Y tan importante como es saber qué ocurre es dónde ocurre. Entonces esto es un proceso que sucede primordialmente en el hígado. Y eso es importante porque vamos a ver que la sintomatología, los cambios estructurales y el órgano más afectado es el hígado. Porque principalmente aquí tenemos aldolasa B. Entonces eso es importante. Entonces, finalmente, todo termina glucólisis. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en esta parte de acá. De aquí para acá. Y aquí para acá. ¿Qué me interesa que vean y sepan acá? Lo primero, fructosa inicialmente, ¿verdad? Se metaboliza bien parecido a la glucosa. Tiene dos pasos inicialmente importantes. Recordar que aquí tenemos dos enzimas, aldolasa A, músculo, aldolasa B, hígado. Y que finalmente la fructosa entra a la vía glucolítica. O sea, tiene unos pasos diferentes al principio, pero al final entra a la glucólisis igualito que la glucosa. Se metaboliza igual que la glucosa. Ahora, ¿qué es importante que sepan aquí? Fíjense, nosotros en los primeros dos pasos tenemos dos enzimas. Oigan bien, cada vez que usted en cualquier proceso metabólico vea o una enzima o una proteína haciendo una función específica, eso significa que cada uno de esos puntos es un punto importante de desarrollar una patología. Porque, por ejemplo, fructoquinasa. Si nosotros producimos fructoquinasa, que es una proteína, ¿verdad? Una enzima, significa que tenemos que tener en el ADN un segmento que codifica para esta enzima. Y si está en el ADN, es una... O sea, si es un gen en el ADN, significa que es propenso a que existan mutaciones. Lo mismo acá. Si es una proteína que nosotros producimos, una enzima, pues es bien... es posible que exista una mutación relacionada a esto y por ende que se desarrolle una enfermedad, una patología. Entonces, de la primera patología que vamos a hablar es de fructosuria esencial, que es por deficiencia de fructoquinasa. Fíjense, si nosotros no tenemos fructoquinasa, no podemos, si bien es cierto, podemos absorber fructosa, no podemos entrarla
a la vía que nos va a permitir que sea útil esa fructosa. No, sencillamente no se metaboliza. ¿Qué sucede? La fructosa es una sustancia que es bien hidrofílica, bien polar. Por ende, usted puede absorberla, no la va a metabolizar, significa que eventualmente la va a eliminar. Como es una sustancia hidrofílica, soluble en agua, eventualmente se elimina por los riñones. Y pasa algo. No es normal que en nuestra orina haya fructosa. No es normal. Entonces, el hallazgo principal que usted va a encontrar en alguien que tenga deficiencia de fructoquinasa es que va a aparecer fructosa en orina. Ahora bien, regularmente no se testea para fructosa en orina, sino para sustancias reductoras. Y dentro de esas sustancias reductoras está fructosa. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes tengan un caso, cada vez que le pongan una pregunta y le mencionen que un paciente se estaba haciendo de que un chequeo rutinario, o la razón que sea por la cual sea fue al médico, y comienzan a aparecer en orina de que sustancias reductoras no identificadas, piense en fructosuria esencial, deficiencia de fructoquinasa. De la única manera que aparece fructosa en orina es si usted o se da de que de verdad una tremenda hartura descomunal de fructosa que creo que ni siquiera es posible. O sea, no es posible tú sobrepasar la capacidad metabólica de esta vía. A menos que que te pongan un suero de fructosa, una cosa así, te pasen un reguero de fructosa. Pero nuevamente, eso no es algo likely a pasar, porque fructosa ni siquiera no suele ser tampoco como, no hay suero de fructosa. Cada vez que aparezcan sustancias reductoras no identificadas en orina, sobre todo en un paciente que está aparentemente normal, que no tiene sintomatología, que lo que fue que lo encontraron de manera incidental, piense en su Essential fructosuria. ¿Por qué le estoy diciendo que cada vez que encuentren esto, sustancia reductora en orina, piensen en Essential fructosuria? Bueno, porque esta, más que una patología, es una condición, es benigna. Es benigna. No va a presentar síntomas, no va a presentar absolutamente nada. Lo único que usted va a ver es, nuevamente, el primer hallazgo suele ser esto, de que aparece sustancia reductora en orina. Ahora, si ya de en adelante usted decide investigar más, tiene que saber que puede encontrar también fructosa a niveles importantes en sangre, en blood. Hay una pregunta clásica aquí, y es que le presentan a un paciente con Essential fructosuria y le preguntan que qué sucede con esta fructosa posteriormente, cuál es su destino metabólico. Tienen que saber que cuando hay deficiencia de fructoquinasa y se acumula mucha fructosa, parte de esta se metaboliza a través de la exoquinasa, o sea, de la enzima que regularmente se encarga de metabolizar a la glucosa. Pero esto es solamente parte, fracción, como les dije. Lo que más normalmente pasa en estas personas es que cuando comen miel, alguna fruta, aparezca en sangre y orina. Pero nuevamente el primer hallazgo suele ser en orina. Fuera de eso, es una persona totalmente normal, en la gran mayoría de los casos. Ahora, nosotros tenemos
otra patología. Ya vimos aquí qué ocurre con la deficiencia de fructoquinasa. Ahora también nosotros vimos que hay otra enzima que es aldolasa B, que participa en el proceso. Que es aldolasa B. Y que naturalmente también puede estar deficiente. Ahora, cuando nosotros tenemos aldolasa B deficiency, sí se presentan sintomatologías. Y la razón principal es esto. Primero, aldolasa B sabemos que principalmente está en tejido hepático. Segundo, cuando nosotros tenemos fructosuria esencial, sencillamente la fructosa nunca entraba a ninguna vía metabólica. Si acaso, como mencioné, a la vía glucolítica a través de la exoquinasa. Pero eso era minoría. Y de ahí para adelante se metabolizaba normal. Cuando usted tiene deficiencia de aldolasa B, hay un problema muy grande y es que se comienza a acumular esto. Como hay fructoquinasa, usted convierte la fructosa en fructosa 1-fosfato, pero la vía no prosigue, no continúa porque tiene el impairment de la vía ahora acá con aldolasa B. Y eso es un problema sumamente grande. Si usted comienza a enclaustrar, a secuestrar el fosfato, todas las vías metabólicas dependientes del grupo fosfato se van a la porra. Hay 3 vías que son bien importantes para esto. O mejor dicho, que se ven afectados para esto. Gluconeogénesis, glucogenólisis y síntesis de ATP. Cuando nosotros vimos síntesis de ATP, miren acá, nosotros utilizábamos un ADP y un pirofosfato. Ahora, en deficiencia de aldolasa B, los fosfatos están secuestrados. No hay fosfato disponible, porque el fosfato se está pegando toda la fructosa y se está quedando ahí, no se puede mover para ningún lado. No puede proseguir, no puede ni devolverse, porque esto es un proceso irreversible, y no puede seguir en la vía metabólica porque no hay aldolasa B. Entonces estamos secuestrando fosfato. Entonces el ATP para abajo. Segundo, vamos a ver un poquito más adelante de que glucogenólisis, la última enzima del proceso de la glucogenólisis es glucosa 6-fosfatasa. Glucosa 6-fosfatasa. Y vamos a ver que esto es un proceso dependiente de ATP. No tenemos energía adecuada. No podemos liberar esa glucosa de ese glucógeno. Gluconeogénesis también es un proceso dependiente de ATP. Gluconeogénesis y glucogenólisis son 2 procesos dependientes de energía. Por eso fue que cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos y de los shifts que ocurrían, mencionamos que en fasting, antes del hígado hacer gluconeogénesis y glucogenólisis, lo primero que tenía que hacer era buscar energía. Y vimos que la energía la obtenía a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y que luego de tener ATP suficiente, entonces entraban en juego estas 2 vías. Porque requieren energía. Entonces, si yo estoy secuestrando todos los fosfatos aquí en el hígado, no desarrollo el exceso de energía adecuado para alimentar estas vías metabólicas. Entonces, eso es una de las razones por la cual se presenta secundaria a la deficiencia de aldolasa, hipoglicemia, fasting hypoglycemia. O sea, yo pierdo la capacidad de mantener la glicemia entre comidas, porque no puedo hacer gluconeogénesis ni glucogenólisis.
Es una característica importante. Fasting hypoglicemia. Fíjense, no es una hipoglicemia a cada rato. Es una hipoglicemia entre comidas. Cuando los procesos que se supone que tienen que entrar en juego para mantenerme la glicemia, mantenerme bien, mantener sobre todo el sistema nervioso central con energía adecuada, entre comidas, no entran en juego, pues fasting hypoglicemia. Segundo, si yo estoy comprometiendo la cantidad de energía que puedo generar en el hígado, eso significa que el tejido hepático va a comenzar a sufrir deficiencia de energía. Y eso regularmente termina en dos formas, o atrofia o en apoptosis. Bueno, comienza el tejido a adaptarse. Bueno, no tenemos energía para todo el mundo, pues vamos a comenzar a sacar células de aquí. Ahora, hay un problema adicional. Estamos acumulando un byproduct que no está sirviendo para nada, que es lo que está acumulando en el citoplasma. Y un poquito más adelante vamos a hablar de las enfermedades de depósito. Que cuando usted acumula mucho algo que no va para ningún lado en el citoplasma, eso suele ocasionar daño celular. Sencillamente porque hasta interrumpe el trafficking celular. No permite que usted mueva de manera adecuada la sustancia dentro de la célula, porque hay un reguero de cosas ahí apiladas. Entonces, eso nos lleva a lo segundo. Primero, fasting hypoglicemia, esto. Segundo, cuando usted comienza a dañar los procesos dependientes de energía y los procesos intracelulares hepáticos, eso es igual a la disminución de la función hepática. Un poquito más adelante vamos a ver que una de las funciones básicas del hígado es que cuando llega la bilirrubina aquí, que es un byproduct del desdoblamiento de la hemoglobina, esa bilirrubina que llega es no conjugada. El hígado se encarga de conjugarla, convirtiéndola en bilirrubina conjugada. Y la bilirrubina conjugada posteriormente se puede eliminar por la bilis. Ahora, si usted tiene el hígado explotado, no tiene energía para las diferentes vías, está sufriendo efectos tóxicos por la acumulación de fructosa 1-fosfato, pues eventualmente usted pierde la capacidad de manejar de manera adecuada esa bilirrubina. Y si no puede convertirla de no conjugada a conjugada para eliminarla por la bilis, pues la bilirrubina no conjugada se comienza a acumular. Y vamos a ver un poquito más adelante que cuando la bilirrubina no conjugada se acumula, eso es lo que nos ocasiona a nosotros jaundice. Jaundice es acumulación de bilirrubina, no conjugada, principalmente. Este se parece al príncipe el príncipe no, el rey de Inglaterra, el que falleció recientemente. Interesante. Entonces, jaundice. Eventualmente, como estamos causando destrucción de hepatocitos, y vamos a ver cuando entremos en inmunes que cada vez que tú destruyes un tejido, lo primero que viene es inflamación y luego de esa inflamación, reparación. Entonces, secundario a este ciclo constante, se va a desarrollar lo que nosotros llamamos, en el caso del hígado, cirrosis. Cirrosis es sencillamente cirrosis es esto. Ven acá. Cirrosis hepática es esto. Eso que ustedes están, miren, esto es tejido hepático, esto es tejido hepático. Cirrosis es esto. Usted desarrolla, este me gusta más. Esto es tejido hepático. Esto es tejido hepático y esto también. Esto que ustedes están viendo en el medio es tejido fibroso.
Cada vez que esto aparece, es lo que nosotros llamamos fibrosis, que regularmente es secundario a periodos de inflamación crónicos, periodos de inflamación largos. Eso es cirrosis. Entonces, la inflamación crónica de este proceso ocasiona depósito de colágeno, de tejido fibroso en el hígado, y eso es lo que lleva a fibrosis. Fibrosis, cirrosis. Ahora, ¿qué es lo más importante acá cuando hablamos de hereditary fructose intolerance? Bueno, saber cuál es la enzima deficiente, saber que existe una forma benigna, que cuando hay fructoquinasa deficiente, saber que en aldolasa B la acumulación de grupos fosfato dentro de fructosa no fosfato es lo que me ocasiona todo esto. Tener una idea de la fisiopatología, de por qué desarrollan jaundice, de por qué desarrollan hipoglicemia. Eso es bien importante. Segundo, como estamos viendo acá, el problema principal es que al tener deficiente esta enzima no podemos metabolizar de manera adecuada fructosa. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos esto? Sencillo, no le dé fructosa. Evitar fructosa. Evitar todo lo que pueda tener fructosa, desde fruta, miel, a todos los derivados que puedan tener fructosa. Sencillo como es. Ya, usted no consume fructosa, no hay ningún problema. ¿Cuándo deben sospechar de esta patología? Como es una deficiencia congénita, usted debe primordialmente sospechar de que puede haber un problema por aquí. Si ustedes ven, por ejemplo, que le hablan de que un niño, que él se desarrolló bien, y que los primeros 6 meses lo que le dieron fue el seno, y que después la mamá le compró compota, o le hizo compota casera en la casa, con manzana, con guineo. ¿Qué más? No sé, con todas las frutas que ustedes crean que sean las mejores para niños. Y que después de que ella le dio ese cóctel de fruta, el niño se puso amarillo. Que le estaba doliendo el flanco hepático, que le notó el hígado, el área donde está el hígado inflamado, que se desmayó y cuando lo llevaron a la emergencia tenía hipoglicemia. Ya ustedes tienen ahí el cuadro de deficiencia de aldolasa B. Usted tiene la exposición a frutas que tienen fructosa, naturalmente. Y está viendo el cuadro. Tiene la hipoglicemia. Tiene que se puso amarillito, su jaundice. Y tiene inflamación hepática secundaria. ¿Ya? Tiene el cuadro completo. Eso es bien clásico. A veces, como le dije eso, que le ponen que la mamá comienza a hacerle la compota, o que le compra compota, o que comienza a introducirle cosas nuevas, y dentro de esa cosa nueva le da jugo, lo mismo, jugo de manzana, cosita dulce, suave, y ahí vienen los problemas. Entonces, esa es la presentación clásica de acá. Nuevamente, el tratamiento, evitar fructosa, ya, sencillamente como eso. Tienen que tener un pequeño cuidado, miren. Recuérdense que recuérdense que cada vez que nosotros hablamos acá de deficiencia de algunos de estos componentes, al final se afectaba directamente el metabolismo de la fructosa. Y recuerden que nosotros habíamos mencionado de que uno de los hallazgos que encontrábamos era que en orina y en sangre comenzaban a aparecer fructosa. Recuérdense que hablamos que en orina el hallazgo primordial que vamos a ver es positivo para sustancias reductoras. No caigan en el gancho de que ustedes tienen un paciente o le presentan un caso con este tipo de cosas.
donde se sospecha que puede haber un error por aquí en el metabolismo de la fructosa, y le mencionan en un lado escondido por ahí que el test de dipstick o el strip para carbohidratos en orina salió negativo. No le hagan caso a eso, porque regularmente los test de strip, los test de orina con, ¿cómo se llama esto? Dipstick strip test urine. ¿Cómo es que le llaman a eso en español? Tirilla. Si ustedes le dicen que le hicieron un test de tirilla para carbohidratos y salió negativo, no le hagan caso a eso. Que regularmente lo que aquí se testea con los test de tirilla en orina es glucosa. No se busca fructosa ni sustancia reductora. Regularmente. Hay algunos que sí, pero estoy hablando, ¿verdad?, de lo general, de lo regular. Para que no queden en eso. Eso es importante. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de aquí? De algo de esto, ¿O todo bien, todo claro? Ya ustedes saben que el hallmark de aquí es que es una enfermedad benigna y que van a encontrar sustancias reductoras en orina, que es un hallazgo incidental. Aquí ya si ustedes saben que principalmente el tejido afectado hepático, y ustedes saben que por la deficiencia específica del aldolasa B, y que la sintomatología, como mencionamos, va a estar directamente relacionada a lo que hemos hablado respecto al metabolismo de los carbohidratos. Aquí yo ni le enseñé vomiting ni hablé de eso, porque ustedes saben que hasta tú date en un pie te da vómito y dolor de cabeza. Vómito, dolor de cabeza, fiebre, eso te da a ti hasta por el que te miren mal. Son síntomas bien inespecíficos. ¿Alguna duda por aquí? Pregunta. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Fíjense algo que me parece que se lo mencioné anteriormente, pero por si acaso. Las patologías, muchas de las patologías que vamos a ver en bioquímica, y tienen que aprovechar eso al máximo porque no pasa, sencillamente no pasa más adelante. Como que regularmente, no siempre, pero regularmente hay como una especie de correlación entre la fisiopatología de lo que está sucediendo y de los hallazgos. Tú puedes, como dicen, hacer ciencia de que, mira, la hipoglicemia, porque no hay energía, y si no hay energía, entre comidas, no podemos hacer gluconeogénesis ni glucólisis, como que tú tienes como eso. O mira, John dice que si estamos embromando el hígado, que no llega la bilirrubina, llega pero no se conjuga, entonces se acumula, y si se acumula se deposita en piel y mucosa y se pone amarillo. Cirrosis, mira, sí, porque tú estabas por ahí como que tú puedes establecer una razón lineal entre lo que está sucediendo al aspecto patológico de base y los hallazgos. Disfruten eso, que miren, eso no va a ser siempre. Ustedes no saben todavía. Hay muchísimas patologías, sobre todo, por ejemplo, ahora que yo voy con un grupo ya por músculo esquelético por allá, y que vimos, por ejemplo, endocrino, donde hay patología que tú tienes que aprenderte una cosa que así ya no hay explicación, no hay ciencia, no es un cuadro patológico y ya, y de ahí para allá resuelve tu vida. Eso es, así que aprovechen bioquímica, como les dije, por esa parte, donde pueden hacer mucha ciencia, muchas cosas interesantes. Eso es bien importante. Entonces, como le había dicho, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? Jordano no tiene que ver con la clase, pero vamos a entrar a inmunología en esta semana, de casualidad. Te voy a decir ahora mismo. Pero sí, no debería haber ningún problema. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, nosotros deberíamos estar entrando ya para más tardar miércoles, jueves. Porque realmente
Pero sí, así que deben de estar bien. Le tengo, miren, por si acaso, como le dije, miércoles, jueves ya estamos entrando ahí. Porque aquí lo que vamos a ver son muchos trastornos, patologías, cosas que hablamos para adelante. Y cosas que para nuestra suerte se repiten bastante. Tienen que tener mucho cuidado con inmuno. Y cuidado porque aquí hay muchísima información, como ustedes van a ver. Vamos a ver muchísimos procesos. Y eso, hay mucha información. Y lamentándolo mucho. Para no decir todo. Bueno, sí, todo es importante. Tienen que tener mucho cuidado cuando lean inmuno. Por favor, inmuno, respétenlo mucho. Porque inmuno puede ser algo muy sencillo, puede ser algo bien complicado. Así que léanme bien inmuno. Dedíquense a inmuno. Sean uno con el universo, con inmuno. Porque si se descuidan, no solamente van a tener problemas en inmuno, sino en otras patologías. Van a tener problemas en hemato, van a tener problemas en onco, van a tener problemas en endocrino, en todo. En micro, porque como ustedes sabrán, inmuno tentó. Inmuno, si es una enfermedad, una patología autoinmune, inmuno está ahí. Si es onco, vamos a ver que parte de los procesos que dan orígenes a cáncer están relacionados con inmuno. Inmuno está en todo. Literalmente, en todo, de todo. Si es infeccioso, si no es infeccioso, si es autoinmune, hasta si es normal, inmuno tiene algo que ver. Así que inmuno hay que ponerle bien mucha atención. Sobre todo para que más adelante cuando hablemos de los temas asociados, pues vayamos bien. Miren, así mismo como hablamos de fructosa, así mismo pasa con galactosa. Lo mismo, galactosa es un monosacárido que eventualmente puede entrar a la vía glucolítica. Lo mismo, nosotros tenemos aquí dos pasos iniciales que igualmente suponen dos patologías distintas con implicaciones distintas. Primero, galactoquinasa. Fíjense, aquí de base pasa lo mismo, pero las presentaciones y lo que sucede secundariamente es bien diferente. Galactosa, vemos nuevamente que la primera enzima es galactoquinasa. Cuando nosotros tenemos galactoquinasa deficiente, se acumula galactosa. Ahora, a diferencia de fructosuria esencial, donde no se desarrollaba ninguna patología que era benigno, aquí sí hay un pequeño problema. El problema es que nosotros tenemos una enzima que se llama aldosa reductasa. Y esta aldosa reductasa lo que hace es que me convierte galactosa en galactitol. El problema que hay con galactitol es que es una sustancia osmóticamente activa. Significa que donde esté galactitol, jala agua, atrae agua, hidratando donde esté. ¿Cuál es el problema más grande? Aldolasa reductasa es una enzima que se encuentra principalmente en importantes concentraciones en el cristalino. Acá. En el cristalino. Entonces, personas que tienen deficiencia de galactoquinasa, cuando acumulan toda esta galactosa y esta galactosa llega al ojo, al cristalino, aquí dentro del cristalino esa galactosa se convierte en galactitol. El problema es que el galactitol de ahora se queda dentro del cristalino y, como hablamos, es una sustancia osmóticamente activa. Por ende, comienza a arrastrar agua hacia el cristalino. Y el problema con eso es que cuando se hidrata el cristalino, se opacifica. Por ende, se desarrollan cataratas. Esa va a ser la principal manifestación de deficiencia de galactoquinasa. Cada vez que ustedes tengan un niño que nació, que tiene un par de semanas, un mes, que lo único que le están dando es leche materna,
y que comienza a aparecer vamos a ver. Ah, mira, este se ve bien. Mira, este se ve bien. Pero vamos a ponerlo como bailar o... Miren acá. Y comienza a aparecer esto, que se ven cataratas bilaterales. Esta me gusta. También. Que se ven cataratas bilaterales. Ojo, él nació bien y semanas, meses después de solamente consumir leche materna, desarrolla cataratas bilaterales. Oigan bien, cataratas bilaterales. Deben sospechar de galactokinase deficiency. Fuera de eso, relativamente normal. Y como regularmente las madres se dan cuenta de que hay cataratas bilateral, es esto, de que al examen físico se ve una opacificación, se ve un reflejo blanco en ambos ojos, que también que las madres se dan cuenta de que el niño cuando le hablan, él como que se voltea, pero si le mueven algo en la cara, como que no sigue los objetos, que se dan cuenta que hay algún problema con la visión. Cada vez que ustedes vean eso, galactokinase deficiency, ya no busque más. Que eso es importante, que aquí se aprendan aldolasa reductasa, que sepan que quien causa el daño es la acumulación de galactitol dentro de la catarata, perdón, dentro del lens que forma la catarata. Esa hidratación del cristalino es lo que forma la opacificación del lente. Eso es bien importante. Segundo, nosotros vemos acá que tenemos otro paso. Es igual que como vimos en metabolismo de la fructosa. Miren acá, nosotros tenemos uridiltransferasa, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, que lo que se encarga es de convertir a galactosa en glucosa 1-fosfato. Miren acá. Miren acá. Miren cuál es la diferencia entre glucosa y galactosa. Voy a traer esto para acá. Oh, hay otra, sí, esta me gusta más. Miren cuál es la diferencia entre... Esto no nos interesa ahora mismo. Este tipo de efectos son los llamados epímeros. Cuando ustedes le digan que una sustancia es epímero de otro en un carbono, por ejemplo, en este caso, la glucosa y la galactosa son epímeros en el carbono 4. 1, 2, 3, cuarto carbono. Fíjense, la diferencia entre glucosa y galactosa es que en el carbono 4 la glucosa tiene el grupo de oxilo a la derecha y la galactosa el grupo de oxilo a la izquierda. Después de eso son totalmente iguales. Entonces por eso se dice que son epímeros del carbono 4. Entonces, teniendo eso en cuenta, por eso nosotros podemos entender por qué la galactosa se transforma directamente en glucosa 1-fosfato. Posteriormente se transforma aquí hay una enzima que se llama fosfoglucomutasa que convierte, bueno, de hecho no es la mutasa, es la epimerasa, que convierte la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato y posteriormente entra su glucólisis normal. O sea, eso es importante. Lo otro, si nosotros tenemos una deficiencia de la enzima que me convierte de galactosa 1-fosfato a glucosa 1-fosfato, pues entonces aquí sí vamos a ver un efecto parecido a la deficiencia de aldolasa B. Nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a comenzar en el tejido principalmente hepático a secuestrar grupo fosfato. Entonces vamos a ver lo mismo. Ictericia, hepatomegalia, problema con el desarrollo. Nuevamente, vamos a acumular también galactosa y ya nosotros sabemos el efecto que eso tiene en los lentes.
Entonces, aparte de los problemas hepáticos, vamos a desarrollar también cataratas. Entonces, es una conjunción como deficiencia de galactoquinasa y deficiencia de aldolasa B. Es como eso mismo, una conjunción de ambas. Hay algo que tienen que saber, que tener muy bien y muy claro con galactosemia, y es esto. Cada vez que usted vea que un niño recién nacido, aparte de desarrollar las cataratas bilaterales, tiene como sintomatología más severa, tiene retraso mental, tiene hepatomegalia, o tiene ictericia, o tiene toda esta junta, lo primero que le tiene que llegar a usted a la cabeza es si a ese muchacho le da fiebre, o le da taquicardia, hipotensión, fiebre. Tenemos que pensar en que puede ser una sepsis por E. coli. Están en aumento de riesgo de eso. Cuando nosotros veamos un poquito más adelante, cuando entremos a micro, vamos a ver que E. coli, uno de sus alimentos preferidos es galactosa. Entonces, si usted tiene un niño que lo que está es lleno de galactosa por todos lados, pues eso aumenta el riesgo de precisamente sepsis. Eso es, el niño va a ser un agar para E. coli, en pocas palabras. Nuevamente, galactoquinasa deficiency, cataratas con no adquiridas, o sea, no congénitas, no fue que nació con catarata, eso es otra cosa, eso es rubela. Cuando usted ve un niño que nació con catarata, busque su rubela. Estamos hablando de aquí de cataratas adquiridas, nació normal y en los próximos semanas, meses desarrolló su catarata, busque y solamente eso, galactokinase deficiency. Ahora, desarrolló catarata, más ictericia, más retraso mental, más hepatomegalia, problemas hepáticos. Ya entonces ahí usted piensa en galactosemia. Busca su deficiencia de galactosa 1-fosfato y transferasa. Es un asunto, aquí lo que más le va a dar como el giveaway de dónde está el problema es la severidad de la patología. Si está en la catarata sola, piensa en galactokinase deficiency, galactosemia, se aparte de la catarata, hay otros sistemas afectados, sencillo. Como les mencioné, cada vez que ustedes vean o encuentren este cuadro de cataratas más severidad y otros sistemas afectados, si el niño posteriormente desarrolla fiebre, hipotensión, taquicardia, que son hallazgos subjetivos de sepsis, a usted nadie tiene que decirle que lo que tiene que buscar es coli por el riesgo natural que tienen estos pacientes de desarrollar sepsis por ese patógeno. Sencillamente eso. Nuevamente, ustedes pueden hacer como un contraste entre los problemas de metabolismo de galactosa con fructosa. Lo único que, como le dije, tienen que tener cuidado de no confundirme de que deficiencia de galactoquinasa es igual que deficiencia de fructoquinasa. Aquí no pasa nada, un tigre feliz de la vida, no tiene ningún problema por lo general a través de su vida. Ahora, en deficiencia de galactoquinasa ya nosotros vimos que se desarrollan cataratas bilaterales regularmente. Otra cosa, lamentablemente galactosa es uno de los componentes principales y esenciales de la leche materna. Por ende, en los primeros meses se va a desarrollar el cuadro patológico, porque lo que está recibiendo leche, ya sea fórmula o del seno. Ahora, recuerden que cuando tenemos problemas en el metabolismo de la fructosa, eso no se van a desarrollar en los primeros meses, porque se supone que en los primeros 6 meses lo que se le debe dar al niño es seno, leche exclusivo. Ya a partir de los 6 meses es que se comienzan a introducir otras cosas, y por ende, aquí a partir de los 6 meses es que comienzan a aparecer estos hallazgos patológicos. Es un asunto de exposición. La leche no tiene fructosa de ningún sitio, ni de
ni la fórmula ni el seno. Entonces también el tiempo donde aparecen los síntomas es importante. Esto es de que comienzan a darle seno. Esto es de que comienzan a darle cosas extrañas. Entonces 6 meses es el tiempo entre una y otra, por si acaso llegan a... Por si acaso, por ejemplo, como estamos viendo de que... Miren, para que me entiendan un poquito mejor. Si nosotros estamos viendo, imagínense que mañana ustedes le ponen un caso de un niño, un infante, y le dicen que él desarrolló hepatomegalia, que desarrolló ictericia y que desarrolló hipoglicemia. Entonces la pregunta sería, ¿cómo usted diferencia entre deficiencia de aldolasa B o galactosemia? Porque dentro del marco general estas son cualidades comunes para ambos. Pues lo primero es la edad. ¿Tiene más de 6 meses? Busca aldolasa B. Porque en los primeros 6 meses de vida le estaban dando pila de leche. Y si no pasó nada, pues es un likely que sea galactosemia. Entonces, tienes más de 6 meses, piensa en aldolase base deficiency. Tienes menos de 6 meses, piensa en galactosemia. Otra cosa, hay algo que aparece en galactosemia que no aparece en deficiencia de aldolasa B. Cataratas. ¿Tiene cataratas? Piensa en galactosemia. ¿No tiene cataratas? Piensa en aldolasa B. Entonces, como les he dicho en estos días, todo su estudio debe concentrarse alrededor de eso, de los detalles. Para cuando le salgan sus casos, posteriormente, usted no coja lucha. Y diga, mira, ya yo sé que de ahora en adelante si tengo que diferenciar entre la deficiencia o problemas con el metabolismo de fructosa versus metabolismo de galactosa, la edad es importante. Y tengo que saber que así como hay hallazgos comunes, hay hallazgos que me permiten diferenciar. Catarata, galactosa. Y ya. Ahora, no me dicen catarata, me dicen todo lo otro. Pues me baso principalmente en la edad o en la historia. Recientemente le dieron... ¿Cómo se llama esto? Le dieron fruta. Ah, pues ya usted sabe por dónde tiene que irse. O le dieron miel. O le dieron algo que usted sospecha que puede tener este asunto. Y nuevamente no hay catarata. Váyase por ahí. Entonces, eso es una costumbre nuevamente que tienen que desarrollar con estos temas y el abordaje de la información. No solamente concentrarse en ver la patología, en ver patologías separadas, sino integrarlas. En decir, no, mira, aquí no solamente esto. La diferencia entre esta y esta, patología parecida es esta, y así. Fíjense. Bueno, ¿alguna pregunta o algo? Esto quedó bien claro aquí. O sea, ya ustedes no se me pierden ni con las patologías, ni más o menos tienen una idea de cómo hacer el diferencial. Ok, tomaré como un sí. Pues sí. Miren acá. Miren aquí. Miren este señor que acabamos de hablar de él. Aldolasa reductasa. Nosotros vimos hace un momentito, miren quién era que se producía acá. Entraba galactosa. De hecho, vamos a llevarnos esto para tenerlo de comparación. Miren aquí. Miren acá. Sorbitol. Tenemos la misma enzima que aquí está utilizando glucosa para convertirlo en sorbitol y aquí está utilizando galactosa para convertirlo en galactitol. Eso no nos debe de sorprender, porque ya nosotros vimos que la glucosa y galactosa son sustancias técnicamente igualitas. De hecho, son tan iguales que
¿Ustedes se acuerdan cómo era que se absorbía la glucosa en los enterocitos? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo era que se absorbía? ¿Cómo era que se llamaba esto? O sea, imagínate que usted se comió un pan y aquí hay una molécula de glucosa, eventualmente maltosa, desacaridasa, tiene su molécula de glucosa. ¿Cómo esa molécula de glucosa entran al enterocito? Recuerden que aquí hay un transportador que se llama SGLT1. Eso es importante, porque más adelante cuando hablemos de renal, vamos a hablar de los SGLT2. Y cuando hablemos de diabetes, vamos a hablar de los glifosines. De los glifosines, que son un tratamiento para diabetes mellitus que inhiben los SGLT2. Entonces, no embromando, es porque vamos a ver cosas más adelante, o sea, aspectos patológicos y de tratamiento. Y esto es muy importante en renal. Entonces, se absorben a través del SGLT1, Sodium Glucose Link Transport. Habíamos dicho que cuando absorbíamos glucosa a nivel gastrointestinal, lo hacíamos absorbiendo, entrando moléculas de sodio, y el arrastre de esa molécula de sodio me traía hacia adentro, dentro del enterocito, a su citoplasma, la glucosa. ¿Qué sucede? Por aquí mismo también es como se absorbe la galactosa, porque nuevamente son sustancias igualitas. ¿Alguien recuerda cómo era que se absorbía la fructosa? Ya que estamos hablando de fructosa. ¿Cómo se absorbía fructosa? Aquí. Que ese sí es otro transportador. Por el GLUT5 era. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Espérate, déjame ver si subo aquí. Ajá, dime ahora. Por el GLUT5. Exacto. GLUT5. Son sustancias que tienen parecido estructural. Estas dos son las más parecidas, se absorben por el mismo sitio. Fructosa es un poquito diferente. En vez de ser una aldose, una acetona, se absorbe por otro transportador, GLUT5. Entonces, nuevamente, no se preocupen, cuando llegamos a renal, ustedes van a decir, ah, sí, miren, ese es GLT2. Canaglifosine es uno de estos fármacos. De hecho, si ustedes vienen aquí, ponen Canaglifosine. A ver si aparece. Miren aquí. Ese es GLT2. Eso lo vamos a ver en renal, en diabetes también. Entonces, miren qué es lo que pasa. Esto ya nosotros lo vimos. Ya nosotros también entendemos por qué una misma enzima utiliza aquí glucosa, o sea, puede utilizar uno que otro. Fíjense. Y ya ustedes saben esto. Imagínense que ustedes le ponen aquí en el examen una pregunta, una flechita, y dicen, ¿de dónde vienen esto? Ah, glucosa fosfato deshidrogenasa, vía de la pentosa fosfato. O le preguntan, ¿qué vitamina interviene en la vía metabólica relacionada a la producción de ANADPH? Ah, B1. Eso puede sorprender, son cosas que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Glucosa a través de la aldolasa reductasa se puede convertir en sorbitol. Sorbitol tiene las mismas propiedades que galactitol, y eso va a ser especialmente importante cuando nosotros hablemos de diabetes. En diabetes vamos a ver que la acumulación de sorbitol en la retina es lo que provoca una de las complicaciones oculares de diabetes, que es el desprendimiento de retina. En la retina, entre sus capas, se acumula mucho sorbitol. Nuevamente el sorbitol es homóticamente activo como el galactitol, separa las capas de la retina y promueve el desprendimiento de sus capas. Eso lo vamos a ver en diabetes. Ahora, ¿qué es lo que a mí sí me interesa que conozcan bien de acá? Es lo siguiente. El sorbitol se convierte en sorbitol deshidrogenasa a través de la sorbitol deshidrogenasa en fructosa. Lo mismo de siempre. Deshidrogenasa, no hay que decírselo, B1. Asuma que todas las deshidrogenasas utilizan B1. ¿Por qué eso es importante? Porque le pueden hacer relaciones también.
le pueden poner esta misma vía, ponerle una flecha aquí y preguntarle la deficiencia del cofactor utilizado por esta enzima te puede desarrollar ¿qué? A. Síndrome de Wernicke-Korsakoff. B. Patología cualquiera. C. Patología cualquiera. O no te ponen el síndrome, sino que te ponen síntomas, confabulación, oftalmoplegia, nistagmo. No se pueden sorprender con ese tipo de preguntas. Por eso es que le estoy haciendo la asociación y le digo deshidrogenasa B1. O le pueden preguntar, ¿cuál de las siguientes enzimas nos permite a nosotros establecer si hay deficiencia del cofactor utilizado por esta enzima? A. Transquetolasa. Como yo le dije, la step 1 es un examen de relaciones. De establecer racionalidad, link entre cosas. Entonces, siguiendo con la vía. Ya nosotros sabemos que podemos convertir glucosa en fructosa a través de estas dos enzimas. La utilidad principal de esto es que nosotros tenemos ciertas células en nuestro cuerpo que metabolizan fructosa de manera como de manera preferencial como fuente de energía. Eso es especialmente importante en las vesículas seminales. Cuando entremos al reproductivo más adelante vamos a ver que los espermatozoides utilizan para su motilidad preferencialmente fructosa. Y que esa fructosa sale con el semen con ellos. Eso tiene sus razones de ser. Lo vamos a ver en reproductivo. Porque el esperma utiliza fructosa en vez de glucosa. Pero eso es importante. Ahora es también importante que sepan esto. Hay otros tejidos donde nosotros tenemos la capacidad de convertir glucosa en fructosa y que tienen sus utilidades. También es importante que sepan esto. Cuando nosotros tenemos una hiperglicemia exagerada, sobre todo crónica, parte de esa glucosa ya nosotros sabemos que puede convertirse en sorbitol. Y ya sabemos que el sorbitol es una sustancia ópticamente activa. Y en galactosemia vimos cuáles son los problemas de eso. Como mencioné anteriormente, este concepto de acá va a ser especialmente importante cuando hablemos de diabetes. Como ven acá, retina, desprendimiento de retina, una de las complicaciones de diabetes. Segundo, miren, las células de Schwann también tienen esto. Más adelante nosotros vamos a hablar de complicaciones que tienen, o sea, neurológicas que tienen un componente vascular y otras que no tienen componente vascular. Dentro de las que no tienen componente vascular es esto. Las células de Schwann, cuando están expuestos a una hiperglicemia por mucho tiempo, acumulan sorbitol. Entonces las células de Schwann se llenan de agua, se llenan de líquido, se hidratan, se daña la mielina. Y eso nos lleva a nosotros a neuropatía diabética. También hay complicaciones vasculares que nos llevan acá. Pero el punto es que esto que ustedes están viendo aquí nos va a servir bastante más adelante, sobre todo cuando hablemos de algunas de las diferentes complicaciones que podemos ver en diabetes. Es importante que sepan que aquí nosotros vamos a dividir esta vía en dos partes. Fíjense. Liver, ovaries, seminal vesicles tienen las dos enzimas. Tienen esta y tienen esta. Ahora, retina, kidneys, células Schwann tienen mucha aldolasa reductasa y tienen poco o ninguna sorbitol deshidrogenasa. Por eso es que estos tejidos son los principalmente afectados por las concentraciones de sorbitol, sobre todo en pacientes diabéticos. Porque no se termina la vía, se queda aquí, se acumula sorbitol. Eso es bien importante. Deficiencia de lactasa. Miren, cuando nosotros hablamos de gastrointestinal, nosotros ya mencionamos, nosotros dijimos que la digestión la dividíamos en boca, estómago, intestinos.
nosotros mencionamos que aquí, en el llamado ribete de cepillo de los enterocitos, nosotros encontrábamos una serie de enzimas que eran de vital importancia para nosotros cuando hablábamos de metabolismo de los carbohidratos. Aquí mencionamos que hay muchas enzimas. Y esas enzimas las denominamos en conjunto disacaridasas. Una de esas disacaridasas es lactasa. ¿Qué se encarga de digerir la lactosa? Y la lactosa es una molécula de glucosa unida a una molécula de galactosa, una glucosa y una galactosa, a través de un enlace glucosídico. Entonces, lo que hace la lactasa es que rompe este enlace y me permite posteriormente absorber estas moléculas. Sencillo. Ahora, cuando nosotros tenemos deficiencia de lactasa, hay un problema. No podemos romper este enlace. Si no rompemos este enlace, no podemos absorber. Si no podemos absorber, la lactosa se acumula en el lumen. Y si se acumula aquí, eso significa que va a aumentar la osmolaridad intraluminal. Y si se acumula lo suficiente, causando que la osmolaridad aumente mucho, eso significa que se va a comenzar a sacar líquido de los tejidos intersticiales hacia el lumen para equiparar, para igualar la osmolaridad del lumen con los tejidos circundantes. Y si nosotros entonces estamos acumulando lactosa y agua, eso es igual a diarrea. Esas líquidas. Segundo, a medida que se avance en el trayecto gastrointestinal, eventualmente nosotros vamos a llegar a nuestro querido colon. Y nosotros sabemos que el colon está full de bacterias. ¿Qué sucede? Nosotros podemos tener deficiencia de lactasa, pero la bacteria no. Así que cuando esta lactosa llega, está retirando toda su agua, toda su diarrea viene por aquí. Pero a medida que avance esa diarreíta, las bacterias intestinales metabolizan esa lactosa. Y las bacterias intestinales principalmente metabolizan de manera anaerobia. Significa que ellas toman esa lactosa, obtienen energía para ellas y liberan ácido láctico. También, aparte de que liberan ácido láctico, generan gases. Entonces, si una persona consume algún lácteo y secundariamente desarrolla bloating, que es como que se sienten distendido el abdomen, gases, flatulencia, meteorismo, se tira mucho peo, como dicen. Aparte de eso, las heces comienzan a salir ácidas, o sea, con el pH bajo, porque como mencionamos, las bacterias se aprovechan, utilizan esa lactosa y producen ácido láctico, ácido, baja el pH. Entonces, cada vez que nosotros veamos eso, tenemos que sospechar de deficiencia de lactasa, sencillamente eso. Diarrea, bloating, flatulencia, meteorismo, disminución del pH de las heces, deficiencia de lactasa. ¿Qué tienen que saber? La deficiencia de lactasa se divide en dos grandes grupos, en congénita o en adquirida, siendo la adquirida la más común. Y vamos a ver un poquito más adelante de las diferentes causas. Ahora, ¿qué sí me interesa que sepan desde ahora? El único animal que después de adulto bebe leche somos nosotros. No es natural que bebamos leche. No es natural que ningún animal adulto beba leche en la naturaleza. O tenga acceso a eso. Eso es para los bebés. ¿Qué sucede? Eso significa que ya para el adulto la leche no, de manera natural no es algo importante. Eso es importante los primeros años de vida. Sobre todo los primeros meses. Por ende nosotros de manera natural vamos perdiendo lactasa.
sobre todo los que tenemos ascendencia, mejor dicho, africana. Es más prominente en raza negra. Que a medida que va pasando el tiempo desarrollamos intolerancia a la lactosa. Y eso es observado por la exposición. Si usted no come mucho queso, lácteos en general, leche, helado, se exacerba esto. Lo otro, infecciosas. Un poquito más adelante vamos a hablar de rotavirus. Vamos a hablar que una de las complicaciones de rotavirus es desarrollar deficiencia de lactasa. Giardia. Vamos a hablar también que patologías que se encargan de destruir el epitelio intestinal pueden secundariamente desarrollar deficiencia de lactasa. SPRU intestinal o enfermedad celíaca. Vamos a ver que enfermedad celíaca también usted puede desarrollar deficiencia de lactasa. Y el hallmark, por si acaso, de la diarrea de deficiencia de lactasa es el siguiente. Son diarreas intermitentes. Diarrea intermitente significa que usted agarra ahora y se bebe un vaso de leche. Y al ratico, a los 5, 10, 15 minutos, usted tiene una diarrea como que se va a morir. Pero después que esa leche sale, como dicen, te vuelve a su estado normal. Ahora, después de eso, se bebe otro vaso de leche, come algún lácteo, lo mismo. Es una diarrea intermitente y asociada al consumo de lácteos. Después que sale lo que va a salir, ya no hay ningún problema. Regularmente. Nuevamente tienen que sospecharle en personas que presenten este cuadro, que ustedes lo vean con una diarrea intermitente, no vean nada infeccioso, nada raro en el camino. Y que con dieta restrictiva mejore. Como les mencioné, un hallazgo importante es cuando ustedes vean que alguien con diarrea y esa es ácida, piensen en deficiencia de lactasa. Ya ustedes saben que el ácido láctico, producto del metabolismo de la lactosa de las bacterias colónicas, disminuye el pH de las heces. Otra cosa, aquí también miren, el ácido láctico. No, vamos a buscar aquí. Lactic acid and lactate. Ahora, la diferencia entre ácido láctico y lactato es que cuando usted agarra el ácido láctico y libera un hidrógeno, este de aquí, se convierte en lactato. Entonces, cuando las bacterias intestinales producen mucho ácido láctico, lo más común es que una parte se convierta en lactato y la otra liberando su hidrogenión. Entonces, una de las pruebas que usted puede hacer para detectar deficiencia de lactasa, aparte de tener el pH bajo de las heces, es usted da una pequeña carga de lactosa y si posteriormente a eso aumenta la cantidad de hidrogeniones expirados en una respiración, eso también es sugestivo a deficiencia de lactasa. Tienen dos cosas. El aumento de hidrogeniones en breath, en respiración, luego de una carga de lactosa. Y lo otro es disminución de pH en las heces. Eso es importante. Y ya ustedes saben. El tratamiento o usted da lactasa vía oral. A veces no es solamente lactasa que se dan, sino enzimas pancreáticas orales. Y evitarlo. Sencillamente eso. ¿Tienen alguna pregunta de acá de deficiencia de lactasa? Esto ya lo mencioné. Está bien. ¿Tienen alguna pregunta de acá? No, seguro. Seguritas. No tienen ninguna pregunta de lo que abordamos hoy. Fíjense también que como les he hablado, sobre todo aquí, cuando hablamos de cómo hacer diferenciar entre una y otra cosa, lo mismo acá. Siempre que usted ve una patología, tiene que tener una idea de cómo confirmar el diagnóstico, de cuáles son sus características generales, de cómo diferenciarla con otras. Nuevamente es un ejercicio que tienen que ir acostumbrándose a hacer. Yo sé que es difícil al principio, porque a veces uno siente como que le falta como información para conectar cosas. No se preocupen, que para eso estoy yo. Y también están los bancos de preguntas, que le van a dar escenarios donde van a tener que hacer este ejercicio mental y aplicarlo. Pues nada, si todo está claro y no hay dudas,